Misty Copsey nació en 1978. Sus padres, Diana Smith y Buck Copsey, estaban pasando por una complicada situación de pareja, por lo que al poco de nacer su hija, deciden divorciarse. Tras el divorcio, Diana se hace con la custodia de su hija Misty y se convierte así en su tutora legal. Misty creció junto con su madre en un parking de caravanas en Puyallup. Allí hizo muchos amigos, pues la personalidad de Misty hacía que la gente quisiese pasar tiempo con ella. Además, era muy buena estudiante y en su tiempo libre le gustaba participar en diferentes actividades deportivas de su colegio, lo que hizo que al poco tiempo se convirtiese en una chica bastante popular. Básicamente, Misty era el tipo de niña que todo el mundo adoraba. En 1992, Diana quería que su hija tuviese una vida mejor y consideraba que vivir en un parking de caravanas no era lo mejor para Misty, por lo que decide gastarse sus ahorros y mudarse a una casa en Spanaway, una zona lo suficientemente cerca de su anterior lugar de residencia, pero en un mejor entorno. A pesar de la proximidad entre los dos barrios, Misty tuvo que empezar una nueva vida en un nuevo colegio. Pero la personalidad carismática de Misty permitió que rápidamente entablase amistad con sus nuevos compañeros de instituto. Además, seguía manteniendo muy buena relación con sus antiguos amigos del parking de caravanas y no era raro que estos se pasasen por su nueva casa de vez en cuando, especialmente las noches en las que Diana trabajaba fuera de casa. Entre los amigos con los que Misty pasaba mayor tiempo destacan su mejor amiga, Trina Bevars, y Reuben Smith, un chico de 18 años que ya había abandonado el instituto y que sentía cierto interés romántico hacia Misty a pesar de que ésta era 4 años menor que él. A Misty Reuben solo le gustaba porque tenía coche. Ella realmente no sentía ningún otro interés por él. Pero a su madre Diana no le gustaba que su hija pasase tanto tiempo junto a este chico, porque lo veía como una mala influencia. En una ocasión, la propia Diana escuchó una llamada telefónica entre Reuben y Misty. En esta llamada Reuben decía cosas con cierta connotación sexual, lo que provocó que Diana prohibiese a su hija hablar con él, ya que consideraba que este tipo de conversaciones no eran muy normales. Como en toda relación entre una madre y una hija adolescente, la relación entre Diana y Misty tenía sus altibajos. En ocasiones solían tener discusiones, pero su vida en familia era buena. En una ocasión, durante el verano del 92, Misty se escapó de casa. Diana, al no encontrar a su hija, presentó una denuncia por desaparición en el cuartel de la policía. Pero finalmente la niña regresó a casa y había sido todo como un malentendido. Diana, que estaba bastante avergonzada por esta situación, decidió que lo mejor era no acudir a la policía y retirar la denuncia, algo que posteriormente sería un grave error. Cuando el verano llegaba ya a su fin, en septiembre de 1992, comenzaba la feria local de Puyallup. Misty y Trina empezaron a hacer planes para poder asistir juntas a dicha feria. El 17 de septiembre, Misty convence a su madre para que la dejara ir a la feria sin supervisión de un adulto. Le dijo que iba a ir junto con Trina y que regresarían las dos juntas a casa cogiendo el autobús. Misty también insistió mucho a su madre para que ésta mintiese a los padres de Trina y les dijese que iba a ser ella la que fuera a buscar a las niñas, ya que si no, a Trina no la iban a dejar ir. Diana, que trabajaba aquella noche cuidando a una anciana, aceptó participar en esta mentira piadosa para intentar quedar como de madre guay delante de su hija. Además, consideraba que si las niñas realmente cogían el autobús de las 8, no habría ningún tipo de problema. Por fin llegó el fin de semana y Misty estaba muy feliz de poder pasar tiempo con sus amigos libremente. Rápidamente se preparó para asistir al evento, le pidió a su madre un pantalón vaquero, se puso sus deportivas y se despidió. Ambas chicas querían aprovechar al máximo el tiempo de diversión, por lo que decidieron que en vez de coger el autobús de las 8, cogerían el de las 9 menos 20, el último autobús que se dirigía a la ciudad. Pero se lo estaban pasando tan bien en la feria que perdieron la noción del tiempo y por tanto no llegaron a coger aquel autobús. Desesperadas y sin saber muy bien qué hacer, deciden acudir a una cabina telefónica en donde Misty llama a su madre y le comenta la situación. Diana, desde el otro lado del teléfono, le dice a su hija que intente buscar a alguna amiga con coche que las pueda ir a recoger, ya que ella estaba trabajando y no podría acercarse.
Inmediatamente, Misty le propone a su madre llamar a Reuben, el chico de 18 años. Sin embargo, Diana se niega, advirtiéndole de que no quiere que se junte con él, y haciéndole prometer que buscaría a otra persona para que las fuese a recoger. Finalmente, Misty se despide de su madre, quedando en llamarla una vez que encontrase a alguien que la llevase a casa. Pero esta llamada nunca se produjo. Trina, preocupada por llegar tarde a casa, le dice a Misty que ella puede ir caminando hasta allí, ya que el barrio en donde vivía Trina estaba bastante próximo de la feria. Sin embargo, para Misty el camino hasta su casa era algo imposible, pues su nueva casa estaba muy lejos de la feria. Así que ambas chicas se despiden y cada una toma caminos diferentes. Lo que Trina no sabía es que esta sería la última vez que vería a su amiga Misty. Durante toda la noche, Diana estaba bastante preocupada por el paradero de su hija. Quería pensar que Misty había llegado sana y salva a casa y que se había olvidado de llamarla. Pero cuando acabó su turno de trabajo y regresó, se dio cuenta de que su hija no estaba allí. Inmediatamente, Diana empezó a llamar a todos los amigos y conocidos de su hija, preguntando si alguno la había visto o la había ido a recoger. Telefoneó a Reuben y le comentó lo que estaba sucediendo con Misty y también le preguntó si ella le había llamado. Este le respondió que sí, que Misty le había llamado, pero que él se había negado a ir a buscarla ya que no tenía la suficiente gasolina como para ir y volver. Por la mañana, al ver que su hija tampoco había acudido a clase, algo que no era muy normal en ella, Diana entra en pánico y decide llamar al 911. Pero desde allí le informan que no podía realizar aún la denuncia por desaparición, ya que tenían que pasar 30 días. Desde el otro lado de la línea, los policías tenían la certeza de que Misty se había escapado de casa y que más pronto que tarde regresaría, pero no podían estar más equivocados. Diana siguió buscando a su hija y en uno de los muchos intentos de encontrarla, decidió acudir a la casa de Trina. Cuando llegó, le dejó una nota en donde pedía que por favor la llamase cuando regresase del colegio. Cuando Trina telefoneó a Diana, esta le contó lo que había sucedido la noche anterior, cómo sus caminos se separaron y cómo no supo más de su amiga. Esta llamada partió el corazón de Diana, pues tenía la esperanza de que si su hija realmente se había escapado de casa, ésta se hubiese puesto en contacto con su mejor amiga. Así que tras esto, Diana decide ponerse en contacto con la oficina de policía del condado de Pierce, en donde descubre que el operador del 911 que le había dicho que no podía denunciar hasta pasados 30 días estaba equivocado. Desgraciadamente, desde la oficina de policía de Pierce no podían hacer nada por su hija, ya que su desaparición se había producido en otra jurisdicción y no podían intervenir sin la aprobación de la policía de Puyallup, la misma policía que le había dicho que su hija se había escapado. Desesperada, Diana empieza a hacer memoria de la última conversación que tuvo con su hija y recuerda cómo ésta había mencionado a Reuben, así que decide volver a llamarlo. En esta ocasión, quien responde al teléfono no es Reuben, sino su compañero de piso, James Tinsley. James le dice a Diana que aquella noche Reuben sí que había salido de casa para recoger a Misty y que había ido junto con su tío, pero que él no había visto a la chica por casa. Este giro de los acontecimientos hizo que Diana rápidamente empezase a sospechar de Reuben, por lo que más tarde ese mismo día lo vuelve a llamar. Cuando Reuben por fin contesta el teléfono, Diana le cuenta la conversación que había tenido con James y le exige que le diga dónde está su hija. Pero Reuben le dice que James estaba equivocado y que sí era verdad que había salido de casa, pero que había ido junto con su tío a una fiesta y que no había ido a buscar a Misty. En ese momento, para Diana, ese cambio en la versión de los hechos había pasado inadvertido debido al gran estrés que sufría, pero visto en perspectiva, es bastante sospechoso que en tan pocas horas Reuben cambiase ya su historia. Poco a poco los días fueron pasando y Diana se mantenía aferrada a la idea de que su hija se había escapado. Su vida había cambiado drásticamente y vivía únicamente para encontrar cualquier tipo de pista que la acercase al paradero de Misty. Todos los días se ponía en contacto con los amigos de su hija preguntando si alguno sabía algo y comenzó a pegar carteles con la foto de su hija por toda la ciudad, suplicando que por favor si alguien tenía cualquier tipo de información la llamasen y prometiendo que no habría ningún tipo de repercusión sobre ellos. También algunos amigos y familiares de la familia de Diana la llamaban preguntando qué tal estaba y si había alguna novedad respecto al caso. Uno de los que llamó durante aquellos días fue el propio Reuben, quien le preguntó si la policía había encontrado algo o si tenían alguna pista respecto a la chica. Esta llamada tan inesperada no hizo más que incrementar las sospechas que Diana tenía sobre el chico. Pero desde su posición poco podía hacer, pues parecía que la policía no quería escucharla. Finalmente, tras una semana de la desaparición, Diana por fin pudo poner la correspondiente denuncia.
Sin embargo, los agentes que la atendieron parecían no mostrar mucho interés en lo que Diana les estaba contando, y seguían manteniendo la estúpida teoría de que Misty se había escapado de casa y que ya regresaría. El encargado de llevar el caso de Misty fue el sargento Herm Carver, un hombre que, al igual que sus compañeros, no mostraba mucho interés y garantizaba que Misty regresaría a casa por sus propios medios. Aún así, ordenó a sus hombres que investigasen la zona en la que Misty había sido vista por última vez, pero tras una semana no encontraron nada relevante y ningún vecino de la zona había visto a la chica. Es entonces cuando el propio Carver decide investigar a Diana, encontrando así la antigua denuncia por desaparición que había presentado tan solo hacía unos meses y que no había ido a quitar. Tras esto, el sargento juzgó el caso como una tontería y afirmó al 100% que la niña se había escapado igual que había hecho hacía unos meses. Así que eliminó a Misty de la base de datos de personas desaparecidas. Para colmo, Carver no solo se quedó ahí, sino que días más tarde concedió una entrevista en una radio de Seattle y afirmó que el caso de Misty Copsey no se trataba de un caso por desaparición, sino que la niña se había escapado de casa. Y para más INRI añadió que la propia Diana sabía que su hija estaba viva y que además sabía también dónde se encontraba. Tras esta entrevista, os podéis imaginar que la poca gente que estaba siguiendo el caso dejó de mostrar interés en él y la investigación se paralizó, haciendo que todos dejaran de buscarla. Todos menos Cory Bauer. Cory Bauer era un treintañero detective aficionado que durante casi una década había estado obsesionado con atrapar al asesino de Green River. Estaba convencido de que el hombre que se escondía tras esos crímenes era Randy Axiger y así lo hizo constar a la policía de Pierce y del condado de King. Los agentes estaban ya un poco cansados de Cory y de sus teorías, porque a este no le valía con que la policía investigase a Randy, sino que quería que lo detuviesen. Pero es que realmente no había ninguna prueba sólida para poder hacerlo. Uno de los muchos agentes que empezaron a ignorar las peticiones de Cory fue el sargento Herm Carver, el encargado ahora del caso de Misty. En 1992, el mismo año en el que Misty desapareció, Cory encontró un patrón en los asesinatos de Puyallup. Advirtió a los detectives de que otra niña iba a ser atacada en la ciudad y que iban a dejar su cuerpo en la autopista 410, el lugar en donde se habían encontrado a las dos víctimas anteriores. No hace falta decir que los investigadores ignoraron las advertencias de Cory, cansados ya de escuchar sus locas especulaciones respecto al asesino de Green River. Es por eso que mientras para algunos la desaparición de Misty era una desgracia, para Cory Bauer fue como un golpe de suerte. Al ver el cartel de Misty con su foto, se dio cuenta de que eso era justamente lo que necesitaba para que los policías lo escuchasen. Rápidamente telefoneó a Diana y le pidió información sobre el caso. Este le comentó sobre sus investigaciones y le habló de cómo había pasado sus últimos 10 años investigando al asesino de Green River. Este también le dijo que la policía no quería escucharle, pero que estaba seguro de que Misty también había sido víctima de su sospechoso, de Randy Axinger. Para Diana, esta llamada era justamente lo que había estado esperando, alguien que realmente mostrase interés en encontrar a su hija y que la escuchase. Aún así, esta llamada también fue un golpe de realidad, pues Bauer le aseguró que si él estaba en lo cierto, nunca más volvería a ver a su hija con vida. Aún así, ambos empezaron a trabajar en la búsqueda de Misty, entablando así una gran amistad. En octubre del 92, un mes después de la desaparición, Cory se pone otra vez en contacto con el sargento Carver para hablar del caso de Misty. Pero este se niega nuevamente a escucharlo y le dice que todo el caso es una pantomima, pero que ahora ya no son ellos los encargados, sino que ahora el caso lo lleva el departamento de la policía de Pierce. Lo que Bauer no sabía es que esta llamada sería la gota que colmaría el vaso. La paciencia de los agentes se había acabado y, cansados ya de Cory y de sus insistentes llamadas, deciden organizar una redada antidrogas en contra de él, ya que sabían que vendía María en aquel momento. Cory fue puesto en arresto ese mismo octubre, pero no abandonó su cometido, empezando así un tira y afloja entre él y la policía, un tira y afloja en el que Diana se encontraba en medio. Por su parte, la policía habló con Diana, instándole a romper el contacto con el señor Bauer, y advirtiéndole de que si seguía confiando en él, lo único que conseguiría sería perjudicar la investigación. Pero ¿cómo iba a romper el contacto con la única persona que la había escuchado? Cory había sido la única persona que desde el principio había mostrado interés por encontrar a su hija, así que en un primer momento Diana se negó.
Sin embargo, Diana finalmente accede a separarse de Cory con la condición de que la policía vuelva a meter a su hija en la lista de personas desaparecidas. Tras esto, Diana pone una orden de alejamiento contra Cory Bober, demanda que retiraría a las 2 semanas, pues se da cuenta de que necesita a Cory, ya no solo para encontrar a su hija, sino como un hombro en el que llorar. Cory Bober se había preocupado desde el principio por su situación, la había ayudado a entablar contacto con diferentes asociaciones y grupos de apoyo para personas en su misma situación, y realmente era el único que buscaba activamente a su hija, por lo que decidió que si tenía que tener un bando, sería el bando de Cory Bober. Diana expuso las sospechas que tenía contra Reuben a su compañero Bober, pero este no estaba de acuerdo. Él tenía a su sospechoso y para él este era el bueno. En mi opinión, creo que Cory Bober estaba tan obsesionado con Randy Actinger que esto le impedía ver más allá, lo que para mí es un grave error. Durante el mes de noviembre, Cory organizó grupos de búsqueda por la zona de la autopista 410, la zona en donde el asesino de Green River dejaba a sus víctimas. Pero pasaron los días y nadie encontraba nada realmente relevante o que pudiese indicar dónde se encontraba Misty. Cory empezó a preguntarse qué era lo que estaba haciendo mal, ya que creía al 100% que allí iban a encontrar algo. Así que se puso en contacto con la oficina forense del condado y les preguntó por la zona exacta en donde habían aparecido las anteriores víctimas. Y tras mucha insistencia, le dijeron que la zona en la que se habían encontrado las víctimas no era la zona en la que él estaba buscando. Es decir, habían estado buscando en la zona equivocada. Habían estado buscando pistas en el lado norte de la autopista, cuando realmente las víctimas se habían encontrado en el lado sur. Tras esta revelación, Bober vuelve a poner en marcha los grupos de búsqueda en febrero de 1993, llevando consigo a un grupo de familiares y amigos a la zona sur de la autopista, en donde sorprendentemente sí que encontraron algo. Allí estaban parcialmente enterrados los pantalones vaqueros que Misty había vestido la noche de su desaparición. Diana los reconoció al instante al tratarse de unos pantalones que eran suyos y también reconoció que la ropa interior y los calcetines que había en la zona podían ser los de su hija. Tras este descubrimiento, el caso se puso en manos del detective Jim Doyon, quien se presentó en la escena y se puso a cargo de la investigación. Jim, al igual que sus compañeros, sentía cierta desconfianza de Cory Bober, pero a pesar de todo, este había conseguido encontrar un pequeño rastro de la niña. Así que lo dejó pasar. Algo que llamó la atención del detective fue que las prendas de ropa de Misty no habían sido encontradas en la misma zona en la que habían aparecido las víctimas del asesino de Green River. Las prendas de ropa habían aparecido muy próximas a la carretera, una zona que él mismo había estado rastreando por su cuenta hacía unas semanas. Pero tampoco dio mucha importancia a este hecho, pues consideraba que podía haberse pasado por alto el pantalón al haber estado semienterrados. Aún así, tras el hallazgo, Jim Doyon continuó investigando la zona, utilizando perros rastreadores e incluso helicópteros con cámaras térmicas para determinar si había algo enterrado por aquella zona. Sin embargo, no encontraron nada más. Mientras Jim y su equipo seguían investigando por la zona, Cory Bober se creció tras su gran hallazgo y empezó a considerarse a sí mismo como la única persona que mantenía el caso de Misty con vida. Así que empezó a trabajar codo con codo con el detective del condado de Pierce, Tim Cobell. Para Cobell, Cory era un aficionado con ideas locas respecto a lo sucedido, pero a diferencia de los anteriores detectives, este le escuchaba e intentaba lidiar con la energía de Cory de la mejor manera. Por su parte, Diana empezó a tener sospechas de Cory Bober al ver cómo éste intentaba trabajar tan próximo a los detectives. Le parecía sospechoso que hubiese sido él el que dirigió al grupo de búsqueda al punto exacto en donde se encontraron los pantalones. Además, también le empezó a llamar la atención que alguien externo mostrase tanto interés en el caso y que empezase a trabajar tan próximo a la policía. Sin embargo, este interés tenía una justificación, y es que su sentencia por sus cargos de drogas estaba muy próxima, y Bober tenía la esperanza de que colaborando con la policía y declarándose culpable de los hechos, podría librarse de ir a la cárcel. Pero a pesar de sus intentos para librarse de la condena, Bober fue sentenciado a 14 meses de prisión, lo que hizo que se alejase del caso.
Durante su estancia en prisión, recibió varias visitas del detective Cobell, quien le pedía que por favor le diese toda la información que tuviese respecto al caso, y sobre todo le pidió que le entregase todos los informes que había recopilado sobre su sospechoso Randy. Pero Cory Bobel se negó. Estaba tan dolido con el cuerpo de policía que incluso amenazó con quemar todo su trabajo antes que entregárselo. Tras el arresto de Cory, el sargento Carver vuelve a ponerse en contacto con Diana y le pide que por favor se aleje del señor Bobel. Diana nuevamente se negó a hacerlo y le dijo al sargento que en vez de gastar sus energías intentando convencerla a ella, las gastase en investigar a Reuben Smith. Carver, a regañadientes, tomó en consideración las palabras de Diana y comenzó a investigar a Reuben sin mucha esperanza, pero no se esperaba lo que se iba a encontrar. Carver se entrevistó con un compañero de trabajo de Reuben, el cual le dijo que el chico había estado haciendo comentarios fuera de lugar los días posteriores a la desaparición. Le dijo al sargento que Reuben había dicho entre risas que los policías que investigaban el caso se encontraban a unos 10,5 kilómetros de la chica. Un comentario realmente sospechoso sin importar el contexto. Tras esto, Carver decide esperar a Reuben en su puesto de trabajo para hablar con él, pero cuando éste ve a los policías, echa a correr huyendo del lugar. Otro comportamiento bastante llamativo. Finalmente consiguen entrevistarse con Reuben, quien siguió manteniendo la versión de que él no había ido a buscar a la chica. También aseguró que el comentario que le había hecho a su compañero de trabajo había sido una broma un poco de mal gusto, pero que él no sabía dónde se encontraba Misty. Sin embargo, Reuben confesó a los detectives que a veces sufría pérdidas de memoria y que justamente después de la llamada de Misty había sufrido uno de estos episodios. Es decir, ni siquiera el propio Reuben sabía dónde había estado o lo que había hecho la noche de la desaparición de Misty. Es por eso que la policía decide hacerle la prueba del polígrafo a Reuben, la cual salió como no concluyente. Durante esta prueba, los investigadores tomaron nota del comportamiento de Reuben, el cual durante la misma intentaba como quedarse dormido. Esto es muy llamativo, pues se dice que para pasar la prueba del polígrafo de manera satisfactoria sin decir la verdad, lo que hay que hacer es calmar los nervios y bajar el ritmo cardíaco y la presión arterial, por lo que quedarse dormido es una de las mejores formas de hacerlo. Y siempre es llamativo que alguien intente pasar la prueba de esta manera. Aún así, como no tenían nada, el sargento Carver decide dejar libre a Reuben e informa a Diana de que el chico había pasado la prueba del polígrafo satisfactoriamente. Por otro lado, el detective Jim Doyon decide volver a entrevistarse con Trina 6 meses después de la desaparición de Misty. Trina volvió a contar lo que ya se sabía en aquel momento, que aquella noche Misty había llamado a Reuben para que las fuera a buscar, pero que el chico había dicho que no podía porque no tenía gasolina. Trina también confesó que Reuben no le daba muy buena espina y que durante la llamada ella ya había estado pensando excusas para irse sola, pues no le gustaba la idea de ir con Reuben en el coche. Sin embargo, tras varias horas de entrevista, Trina hizo una confesión. Ella realmente no había vuelto andando a casa tal y como había dicho en las primeras entrevistas. Le dijo a los investigadores que aquella noche había convencido a su novio Michael Reiner, de 23 años, para llevarla a casa. Confesó que en un primer momento no había revelado esta información por miedo a represalias contra Michael, ya que no quería meterlo en problemas. Afirmó que aquella noche propuso a Misty que Michael las llevase a las dos a casa. Sin embargo, Misty se había negado, pues no confiaba en el novio de la chica. Los detectives preguntaron a Trina si Michael podría haber vuelto más tarde a buscar a Misty, a lo que Trina no supo responder, pues Michael la había llevado hasta casa y allí se habían despedido, por lo que no podía asegurar si había regresado a por Misty o no. Siguiendo la pista de Michael Reiner, un policía encubierto le compra el coche, un Ford Escort azul del 81, sin que éste sospechase nada. Con el coche en su posesión, tomaron muestras de ADN de este, con la esperanza de encontrar algún signo de Misty en el interior. Pero las pruebas fueron no concluyentes y Michael Reiner fue eliminado como sospechoso, lo que provocó que la atención de los detectives se volviese a centrar en Reuben. Los detectives deciden interrogar a James Tinsley, el compañero de Reuben, quien les dijo que en aquel entonces Reuben tenía una novia de 13 años que se encontraba con ellos en la casa la noche de la desaparición de Misty. Contó que aquella noche tras la llamada de Misty, la chica se había enfadado y se había puesto muy celosa con Reuben, por lo que habían discutido y se había ido al poco tiempo.
Tinsley afirmó que poco después de que la chica se fuese, a los 5 o 10 minutos, Reuben también salió de casa y no regresó hasta pasada la medianoche. Cuando los policías preguntaron a James si creían que su compañero podría haber hecho daño a Misty, este afirmó que Reuben tenía muy mal genio y que no descartaba la posibilidad, ya que Reuben mostraba un gran interés por Misty y si ésta lo rechazaba, no sería raro que él intentase algo por la fuerza. Con este interrogatorio, la policía decide hacerle una segunda prueba del polígrafo a Reuben, el cual la pasa satisfactoriamente. Por desgracia para los investigadores, el chico había vendido su coche a un desguace y era imposible examinarlo en busca de pistas, por lo que finalmente, al no tener nada de lo que tirar, deciden descartarlo oficialmente como sospechoso. En los años siguientes, el caso fue enfriándose debido a que no había sospechosos potenciales ni tampoco pruebas, por lo que el caso fue cayendo poco a poco en el olvido. La policía de Puyallup volvió a aferrarse a la idea de que Misty había huido de casa y en 1996, el año en el que la chica cumpliría 18, empezaron a correr rumores de que ésta llamaría a casa, pero esa llamada tampoco sucedió. Finalmente, en el año 2000, Diana decide declarar como persona fallecida a Misty. A pesar de no tener cuerpo, celebró un funeral para su hija con ayuda de Bower, quien consiguió que la iglesia de la ciudad oficiase la ceremonia de manera gratuita. Este mismo año, Diana, con los pocos ahorros que tenía, contrató a otro detective privado para que investigase la desaparición de su hija. Este detective no encontró nada relevante sobre el caso, pero aconsejó a Diana que se alejase de Cory Bower. Le dijo a Diana que Cory, más que una ayuda, era un impedimento y que se centraba más en su propio éxito personal que en resolver el caso. Respecto a Cory Bower, este nunca fue investigado como sospechoso de la desaparición, pues tenía coartada para la noche en la que Misty había desaparecido, y además no tenía carné de conducir. En la actualidad, la policía de Puyallup mantiene el caso de Misty abierto y ha pedido la colaboración ciudadana, pidiendo a los ciudadanos que estuvieron en la feria en 1992 que entregasen las fotos de aquella noche en la comisaría, ya que consideraban que podrían ser de ayuda. También se revisaron los informes sobre el caso y se descubrió un dato que se había pasado por alto y que los oficiales no tomaron en consideración. Según constaba en esos informes, en 1993 hubo un testigo que había visto a Misty subirse a un coche el día de su desaparición, un Chrysler Córdoba amarillo conducido por un hombre adulto de unos 30 años aproximadamente. La policía nunca había investigado este hecho, seguramente cegados con la idea de que Misty había huido de casa. Más tarde, en 2015, salió una publicación en una página web de Reino Unido en donde el autor afirmaba que él era familia de Reuben y afirmaba que el chico tenía algo que ver con la desaparición de Misty y que toda esta historia era un secreto familiar. Además, también afirmaba que el tío de Reuben conducía por aquel entonces un Chrysler Córdoba amarillo, el mismo tipo de coche que afirmaba haber visto el testigo. Desgraciadamente, nunca se pudo determinar que esta publicación fuese del todo cierta, ya que podría haber sido escrita por cualquier persona que estuviese puesta en el caso. En la actualidad, Diana se ha acostumbrado a vivir una vida sin su hija Misty, pero sin perder la esperanza de encontrarla algún día. Finalmente hizo caso a los consejos de la policía y rompió todo contacto con Cory Bower y sigue manteniendo la teoría de que Reuben tuvo algo que ver con la desaparición de su hija, o que al menos sabe lo que sucedió y dónde está. El paradero de Misty Copsey aún se desconoce. Hoy Misty tendría 43 años.